Bueno, buenas tardes, gente. ¿Qué tal? Para confirmar, este viernes es nuestra prueba, ¿verdad? Bueno, entonces, este documento yo le voy a pasar después por el delegado, pero igual si quieren quitarle fotos, por si acaso yo no tengo tiempo y no les paso, porque creo que decide pasarle a otra turma. Entonces, para recordar un poco lo que habíamos hablado en la unidad 2, algunas pequeñas diferencias y cómo poder estudiar la parte de errores hereditarios del metabolismo. ¿Qué es lo que tenemos que tener siempre en cuenta? Que nosotros teníamos errores hereditarios del metabolismo, en los cuales teníamos acumulación de moléculas pequeñas, pero también teníamos acumulación de moléculas complejas, ¿sí? En el caso de la acumulación de moléculas pequeñas, nosotros hablábamos de aminoácidos y de carbohidratos, y ahí comentábamos a estas tres patologías: fenilcetonuria, la enfermedad de la orina con olor a jarabe de arce, y también a la galactosemia, ¿sí? Entonces, lo que más tienen que enfocar ustedes es cuál es la molécula pequeña afectada, o sea, qué es lo que no se puede procesar. En este caso, en fenilcetonuria, repasando un poco, lo que no se procesaba era el aminoácido que se llamaba fenilalanina. Voy a poner más grande. Y en la enfermedad de la orina con olor a jarabe de arce, lo que no podía catabolizarse eran los aminoácidos esenciales de cadena ramificada, ¿sí? Que eran la valine, la leucina y la isoleucina. Y también los carbohidratos. En el caso de la galactosemia, nosotros teníamos un error con las enzimas que podían metabolizar a la galactosa, ¿sí? La vía de Leroy. Después también cuáles eran las enzimas defectuosas, ¿verdad? En la fenilcetonuria, la enzima defectuosa era la fenilalanina hidroxilasa, que se abreviaba con PHA. En la enfermedad de la orina con olor a jarabe de arce era un complejo enzimático que era deshidrogenasa de los alfa-cetoácidos. Y en la galactosemia teníamos tres enzimas diferentes que podían causar tres fenotipos diferentes: la GAL y la GALE. Y aquí las manifestaciones clínicas. ¿Cuáles eran las más comunes en la fenilcetonuria? Teníamos discapacidad intelectual grave y irreversible en el caso de que no tenga un tratamiento la persona afectada. También podía presentarse epilepsias, problemas de comportamiento psiquiátricos, olor a humedad, microcefalia, y también se podía encontrar una pigmentación más clara de la piel en comparación con sus hermanos o sus padres, ¿sí? Y algunas veces también se encontraba ceguera cortical, ¿sí? Y en el caso de la enfermedad de la orina con olor a jarabe de arce, lo característico era justamente el olor en la orina, en el sudor, y también presencia de convulsiones y vómitos. Y en la galactosemia íbamos a tener hepatomegalia, letargia, ictericia, cataratas, vómitos, poca succión, retraso del crecimiento y daño cerebral. Es para fijar un poco más lo que ya dimos en clase y ustedes tuvieron que poner acá, y es para repasar un poco, ¿sí? Es porque seguramente que voy a preguntar, pero de formas diferentes, ¿sí? Y el diagnóstico en los tres es justamente el TAMIS, ¿sí? También se puede usar el diagnóstico genético para ver la actividad para la actividad del gen, pero también estudios bioquímicos para ver la actividad enzimática, ¿sí? Y también tenemos las restricciones nutricionales. Eso es lo que hay que tener muy en cuenta, porque voy a preguntar, ¿sí? En el caso, por ejemplo, de la fenilcetonuria, alimentos con fenilalanina están prohibidos, y el aspartamo, que era justamente un edulcorante que se encontraba generalmente en los dulces, ¿sí? En las galletas o lo que sea. En cambio, en el caso de la enfermedad de la orina con olor a jarabe de arce, ahí teníamos que restringir a los aminoácidos de cadena ramificada, ¿sí? Y por último, para la galactosemia, principalmente lo que hay que cortar de la alimentación son los lácteos y los alimentos con galactosa, ¿sí?
Ok, entonces, también otra cosa, suplementación nutricional, en el caso de la fenilcetonuria, suplementar siempre con tirosina. En el caso de la de la enfermedad con la orina, de la orina con olor a jarabe arce, suplementar con tiamina. Y en el caso de la galactosemia, una complementación también con vitamina K, justamente para que pueda combinarse con una ingesta adecuada de calcio y vitamina D, porque eso es lo que va a faltar. ¿Estamos? Entonces, eso quería resaltar, porque algunas veces tenemos como que confusiones cuando les pregunto restricciones nutricionales específicas de una patología. Esto les puedo pasar después, pero quiero que me escriba el delegado, la delegada. Entonces, para recordarme. Tengan muy en cuenta esto y que nuestra parcial va a ser unidad 1 y unidad 2. ¿Qué va a caer ahí? Todo lo que desarrollamos, ¿verdad? O sea, ¿qué sería eso? Concepto de genotipo, fenotipo. Tienen que tener la noción de meiosis bien puesta porque puedo preguntar no diluciones, ¿sí? También los ejercicios de tipo sanguíneo, las leyes de Mendel, ¿sí? Después también, ¿qué más tienen que tener en cuenta? Unidad 2, todas las patologías que vimos y las exposiciones que dieron los compañeros. Entonces, se van a compartir entre ustedes los casos de los compañeros. Puedo preguntar eso, les puedo dar el caso de su compañero, está en una fila, el caso de otro en otra fila, van a ser varias filas, ¿sí? Entonces, de acuerdo a eso me van a ir completando, ¿sí? También puede caer. Pueden caer los experimentos también. Nosotros, al terminar cada experimento, ahí había una parte donde decía los conceptos clave. Entonces tengan muy en cuenta donde dice conceptos claves, ¿sí? Y nosotros habíamos explicado luego paso a paso. Por ejemplo, en uno de los experimentos donde se agregó, por ejemplo, DNasa, RNasa y proteasa para poder saber las sustancias transformantes. Eso lo vamos a ver. Les voy a mostrar de qué estoy hablando para que puedan visualizar. Mitocondrias también. Pero ¿qué les voy a preguntar de mitocondrias, verdad? Enfermedades mitocondriales. Entonces, justamente el último caso, el caso 10, era de una enfermedad mitocondrial donde decía, por ejemplo, que el paciente tenía debilidad muscular. Y otra cosa que se encontró con estudios bioquímicos, que había un trastorno en la fosforilación oxidativa. Entonces, si hay un trastorno con la fosforilación oxidativa, ¿qué organelo no funciona correctamente? La mitocondria, ¿entienden? Por eso es que yo había explicado todo eso de fosforilación antes. Era una introducción nada más para entender la patología. Entonces, ¿qué debemos saber de enfermedades mitocondriales? Me parece que nosotros anotamos ya en clase y dijimos el mecanismo de herencia, que era vía materna, pero también podríamos tener y ser de autosómica recesiva. En el caso de que el ADN era el ADN nuclear, ¿sí? Entonces, las enfermedades mitocondriales podían darse por un defecto en los genes que se codifican en el ADN mitocondrial o en el ADN nuclear, ¿sí? Si se codifica el gen en el ADN mitocondrial, la herencia va a ser por vía materna. Y si se codifica la enzima por un gen que está en un ADN nuclear, ahí vamos a tener una herencia autosómica recesiva, ¿sí? Entonces, eso es lo que tienen que tener en cuenta. Y la suplementación, ¿verdad? Que nosotros habíamos comentado también, para enfermedades mitocondriales, los suplementos que se utilizaban eran algunas vitaminas, algunas coenzimas, ¿sí? Entonces, eso es lo que tenemos que tener en cuenta. A ver un poco. Yo tengo acá la presentación. Nuestra clase de hoy va a ser así bien breve, va a ser más repasando. No quiero abrir un tema nuevo ahora, porque ya bastante saturados están y estoy, porque tomé una prueba muy fea también. Entonces,
Vamos a hacerlo así tranquilo, no, va a ser más una revisión, les voy a dejar un poco de tiempo. Os efeitos do ciclo da Aurélia, que foi o que tema, você pode colocar assim. ¿Cómo? Efeitos do ciclo da Aurélia. Ah, sí, en general, vamos a organizar esa información también, ¿sí? Déjenme, vamos a mirar primero por partes. Le estaba comentando primero en unidad 1, vamos por orden. En unidad 1 les dije los experimentos, ¿sí? Entonces, no les voy a preguntar quién fue el científico, no les voy a preguntar eso, pero lo que les voy a preguntar es el fundamento para ver si están entendiendo el experimento. Eso no. Vieron que yo puse mucho de esto dentro de los slides, puse así, revisión de conceptos, entonces tengan foco en esas revisiones de conceptos que hicimos y en las actividades. Yo termino esto y voy a traer las hojas y les voy a repartir su trabajo de la unidad 1 para que ustedes puedan llevar y estudiar también de eso, ¿sí? No disyunción, ¿sí? Nosotros habíamos hablado de esto, entonces tengan en cuenta estos conceptos, por eso es que pongo luego un apartado dentro de los slides. Aquí, por ejemplo, con respecto al experimento, yo no les voy a preguntar exactamente el nombre, ¿entienden? Del científico. Lo que yo les voy a preguntar más es qué hubiera pasado si se marcaba con otro elemento químico o cosas así, ¿entienden? Eso es más lo que voy a preguntar. Y más me voy a enfocar en el de Griffith y identificación del principio de transformación. Mucho ojo con este experimento, si puedo preguntar. Entonces, ¿se acuerdan que yo expliqué todo esto con las conclusiones y después hice una pregunta, que era esta pregunta? ¿Sí? Entonces, yo les puedo presentar de varias formas esto. Les puedo preguntar como una hipótesis o les puedo presentar la situación misma, pero sin las conclusiones. Pero si ustedes están entendiendo el fundamento del experimento, me van a poder contestar tranquilamente, ¿sí? Entonces, aquí por ejemplo, en 3 tubos de ensayos, primero se separaron los lípidos y los carbohidratos y solamente en los tubos de ensayos se dejaron ADN, ARN y proteínas. ¿Y de quiénes? De 2 cepas bacterianas diferentes, ¿sí? Y en teoría estas cepas ya sabemos que deben transformarse por conjugación. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a incubar a estas cepas, pero con enzimas que rompen a una sustancia. Específicamente, en el primer tubo se agregaron proteasas para romper proteínas y para probar si la proteína era el principio que hacía la transformación de las bacterias. Y como que se ve que en el primer tubo hubo transformación, entonces descartamos las proteínas como sustancias de transformación, ¿sí? Aquí en el segundo tubo se colocó el RNasa, entonces aquí también hubo transformación, entonces le descartamos al RNA como sustancia transformante, ¿sí? Y aquí también las DNAsas se colocó en este tubo, aquí no hubo transformación de las bacterias, quiere decir que la sustancia transformante va a ser nuestro DNA, ¿sí? Esto nosotros ya habíamos conversado. Bueno, ¿qué más? Bastantes cosas tenemos acá. Los conceptos de gen, alelo. En el ejercitario yo les había preguntado cuál es la relación entre genes y alelos, por ejemplo. Ustedes me contestaron ahí seguramente. Entonces, acá por ejemplo yo les puse el concepto gen, unidad de información que codifica una característica genética, alelos, las formas alternativas o variantes, ¿sí? A ver, ¿qué más me preguntaron recién? Ahora paso a lo de unidad 2. Yo creo que con fenilcetonuria, la enfermedad de la orina y galactosemia no hay problema porque ya está fijado. Y Tay-Sachs y también Gaucher ya también nosotros escribimos las diferencias. Y fíjense, ustedes seguramente percibieron que los casos que yo les di a los compañeros, había muchos casos de Gaucher y muchos casos de Tay-Sachs, pero la presentación era diferente. En algunos, por ejemplo, era una manifestación infantil, otros era una manifestación juvenil,
O en el tema del Gaucher también podía ser neuropática o no neuropática. Y dentro de eso otra vez tenemos tipo 1, tipo 2 o tipo 3. Porque eso estoy preguntando de alguna forma también. Entonces yo les puedo preguntar, les puedo dar el caso completo y yo les pregunto, ¿qué enfermedad es y qué fenotipo? ¿Entienden? ¿Y qué era el fenotipo? La presentación clínica. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, nosotros en Gaucher teníamos 3 diferentes presentaciones, la de tipo 1, tipo 2 y tipo 3. Si ustedes me ponen Gaucher tipo 1 ya está correcto, Gaucher tipo 2 ya está correcto, ¿sí? Y también con el tema de Tay-Sachs, la misma cosa, me ponen Tay-Sachs, manifestación infantil, ¿sí? Solamente eso, ustedes me ponen eso y ya está, inicio juvenil, ¿sí? Si ustedes me ponen eso, les voy a mostrar. Entonces, por eso es que yo tanto foco les dije que pongan en estas tablas. Tengan mucho foco en esta tabla, entonces, la forma en la que se va a presentar y la edad, ¿verdad? Al decir la edad y la presentación, por ejemplo, si ya les dice luego que hay una mancha rojo cereza en un niño de 6 años que está perdiendo progresivamente la función motora, ¿qué va a hacer? Solamente va a hacer Tay-Sachs por la manifestación. Y como es un niño ya de 6 años, entonces el inicio ya va a ser juvenil, ¿entiendes? Entonces, tengan en cuenta estos cuadros, estas comparaciones que yo les puse también para estudiar. ¿Estamos? Entonces van a ser situaciones razonadas, tienen que leer, razonar, pensar bien y completar. ¿Estamos? ¿Y qué pasa? A ver, en la parte de unidad 2 seguimos todavía aquí. Nosotros habíamos hablado de enfermedades mitocondriales y nosotros lo que podemos decir en sintomatología va a ser variada, pero característico es, por ejemplo, en enfermedades mitocondriales la debilidad muscular, ¿sí? Otra cosa también que puede decir el caso, por ejemplo, se pudo constatar un alto estrés oxidativo en el paciente. Y cuando yo les digo un alto estrés oxidativo en el paciente, eso quiere decir que está fallando nuestra cadena transportadora de electrones, que nosotros habíamos anotado eso en la clase, ¿verdad? Creo que fue en la clase antes de la exposición. Entonces, ese apunte que hicimos en la clase antes de la exposición, donde está mitocondrias, así mismo estudien. Por eso es que hicimos ese esquema, ¿sí? Tengan muy en cuenta, porque ahí también hablamos de tipo de herencia, hablamos también de el tratamiento, dijimos solamente en general, ¿verdad? Dijimos simplemente cofactores, antioxidantes y nutrientes. Porque eso les puedo preguntar, por ejemplo, ¿cuál es el tratamiento más frecuente para las enfermedades mitocondriales? Y el tratamiento sería con cofactores, antioxidantes y nutrientes, ¿verdad? ¿Para qué? Para combatir a los radicales libres. Creo que hasta eso colocamos en el esquema la vez pasada, ¿verdad? Entonces revisen y pongan ahí un ojo, estudiar ese esquema, ¿sí? Y con el ciclo de la urea también. Yo les dije que había muchas enzimas, pero nosotros solamente íbamos a hablar de una que era la OTC. Entonces, estudian solamente esa enzima. Y otra cosa que habíamos dicho, defecto del ciclo de la urea, ¿cuál va a ser el metabolito que se va a acumular? Amoníaco, ¿sí? Después también, ¿cuál va a ser la enzima? La única enzima que nosotros mencionamos era la OTC, ornitina transcarbamilasa, ¿sí? Yo les voy a poner así en orden largo y les voy a poner la abreviatura, por si no recuerdan, ¿sí? Después también, ¿qué les puedo poner? Y el tratamiento. ¿Qué suele ser el tratamiento? En este caso, suele ser trasplante hepático. A ver acá. En general, también se podía hacer un suministro de glucosa, una dieta baja en proteínas, suplementar con arginina, aplicar fármacos para poder eliminar el nitrógeno del cuerpo,
En casos graves podía ser hemodiálisis y también tenemos el trasplante hepático, ¿sí? Entonces tengan en cuenta eso. Yo creo que nosotros anotamos eso o no anotamos. Ya no, ¿verdad? Vamos a anotar un rato de eso para tener también organizado. Creo que fue lo último que faltó anotar. Bueno, entonces, acá voy a anotar en el costadito y luego le quitan foto. Entonces, no me gusta. Voy a escribir en el Word porque no. Trastornos del ciclo de la urea. Trastornos del ciclo de la urea. Nosotros también habíamos dicho entonces que el metabolito acumulado era el amoníaco. Después también que la enzima defectuosa era la OTC, la ornitil. Era una OTC. Copiaré. Aquí está. Ahí está. Después también el mecanismo de herencia, ese es importante. Mecanismo de herencia, en este caso era ligado a X. Ese sí creo que expliqué en la pizarra, ¿verdad? Ligado a X y luego también el tratamiento, ¿verdad? El tratamiento va a variar, depende si es agudo o también en el caso de que nosotros, por ejemplo, tengamos aquí el trasplante hepático, puede ser para los dos, ¿sí? Pero vamos a tener similitudes con el agudo y el crónico. Por ejemplo, para agudo, suministro de glucosa, eso es lo que va a ser característico, ¿sí? ¿Se entiende? Voy a poner una tablita otra vez, copiar. Vamos a resaltar acá un solo. Bueno, para agudo, entonces suministro de glucosa. Fármacos. No les voy a pedir todavía el nombre de los fármacos, y solamente me dicen fármacos para eliminación de nitrógeno del cuerpo, ¿sí? Para eliminar nitrógeno del cuerpo. Ahí vamos a resumir más. Ay, perdón. Arginina, ese sí. Y hemodiálisis. Entonces, para los errores hereditarios de metabolismo que causan trastorno del ciclo de la urea, nosotros tenemos un tratamiento en el caso de que la enfermedad sea aguda. Primero, glucosa. Segundo, fármaco para eliminar el nitrógeno. Tercero, también la arginina. Y cuarto, la hemodiálisis, ¿sí? Sí,
Esa primera parte ya tienen que quitar un foto. Bueno, y la segunda parte es esta, agudo. Le quitaron de foto al tratamiento de la parte aguda. La parte aguda. Y el siguiente, la parte crónica, ¿verdad? La manifestación crónica. Entonces ahí sí tiene que ser dieta baja en proteínas, ¿sí? Este es característico. Arginina es igual al anterior, ¿sí? Les voy a poner de un color diferente para ver cuál es la novedad, para que sea más fácil. El verde es la novedad, ¿sí? Y el amarillo es lo que comparte con el agudo. Arginina se comparte, fármacos también se comparten. Y monitoreo constante de los niveles de amoníaco. Entonces, en el caso de que un trastorno del ciclo de la urea sea crónico, lo primero que hay que prescribir es una dieta baja en proteínas y un monitoreo constante de los niveles de amoníaco. Y también podemos agregar o suplementar con arginina y otros aminoácidos para poder estimular a las enzimas del ciclo de la urea y unos fármacos para eliminar al excedente de nitrógeno. Ahora, en el caso de que sea agudo, ahí nosotros tenemos unas novedades. Por ejemplo, la glucosa, justamente para evitar la degradación de proteínas. Administración de fármacos, esto es igual al crónico. Arginina es igual al crónico y la diferencia es en agudo tenemos la hemodiálisis, ¿sí? Entonces traten de ver así las similitudes y cuál es la diferencia entre los dos. E o transplante hepático pode ser nos dois? Trasplante hepático puede ser en los dos, sí. Observación. Caemos. Porque esa va a ser la única forma de tener un buen funcionamiento. ¿Sí? Bueno, hasta eso es lo que tienen que saber básicamente. Si se dan cuenta, no es muy extenso, es así bien puntual cada patología, solamente que son varias patologías, ¿verdad? Entonces ese es el problema, que se va a misurar todo en la hora de la prueba. Pequeño detalle, pero yo sé que ustedes pueden, ya repetimos bastante veces esto, ¿verdad? Y van a sumarse más patologías cuando vayan avanzando en la carrera, entonces tienen que saber todo, ¿verdad? Que son los doctores. El día del examen, quería conversar con ustedes de eso. El día del examen, al parecer, la gente va a venir, no sé cuántos van a venir, ¿verdad? Ya me di cuenta que estaban así llenos, ¿verdad? Entonces yo voy a ver si consigo una aula más para dividir. Ahora yo no sé cómo yo me voy a dividir. El tema es ese. Voy a ver cómo me pueden ayudar a asistir la gente de la universidad para poder tomar la prueba. Y la idea es liberar un poco más, porque o sea, muy lleno y no se puede así. Es prácticamente imposible hacer bien el trabajo del lado del profesor, por lo menos de revisar quién está colando o no, porque no podemos ni caminar entre ustedes, ¿verdad? Entonces, voy a ver para solicitar una sala, voy a ver si es que la tengo que solicitar yo o tienen que solicitar los delegados, creo que no sé, creo que es mío, ¿verdad? Entonces voy a tener que solicitar. Y el día del examen sucede que yo estoy enviando mis exámenes a apoyo pedagógico para que me corrijan.
y me corrigen mal. Entonces, les voy a pedir que cuando hagan el examen, hagan todo a bolígrafo, porque yo siempre corrijo con un aplicativo, ¿verdad? Pero con esa ayuda mensuada que me están dando de apoyo pedagógico, no puedo corregir con el aplicativo, porque dice opción A, B, B, C. Y ahí los alumnos ya no saben qué marcar porque está así. Les muestro para... Así, opción A, opción B y opción C. Acá no hay una secuencia lógica ni para deducir dónde van las cosas, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, si yo les pido así y ustedes ya me marcan acá la respuesta correcta y me marcan en el gabarito otra cosa, en el gabarito va a ser un desastre. Me van a marcar el gabarito igual, pero si sucede algo así, márquenme nomás la correcta y yo voy a revisar cuáles son los ítems que tienen este tipo de problemas y yo voy a corregir de forma manual, ¿entienden? Entonces eso es lo que voy a hacer. Es muy difícil, muy difícil. Es difícil para todos. Cuando una persona hace mal su trabajo, todos sufren a su alrededor, menos él. Sí, y ya les aviso, probablemente nuestros resultados no van a salir ni para el lunes. Sí, yo solamente les voy a dar un gabarito con las respuestas, pero voy a tardar porque tengo que mirar qué se hizo mal y eso, gente. Entonces ya les aviso que vamos a tener desastre. Así que probablemente yo creo que más o menos miércoles o jueves recién salga mi resultado porque tengo 250 pruebas erradas que tengo que corregir ahora. Y antes de ustedes, de biología.